¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Muy buenos días, como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Oigan, pues a ver, ¿qué debate tan estéril, ¿no? Y les pido su opinión, ha generado la oposición respecto a si el presidente ha estado o no ha estado en Acapulco? Ayer escuchábamos a los cabecillas de esta marcha que no tiene absolutamente nada de ciudadana, ya lo decíamos en nuestra colaboración de ayer por la noche, asegurar que el presidente no había estado en Acapulco, que no había recorrido absolutamente nada. Una narrativa tramposa, sumamente tramposa, que hoy por la mañana el propio López Obrador desacredita y da a conocer información relacionada en dónde estuvo, cuándo estuvo y cómo estuvo, incluso confirmando que estará nuevamente en el puerto. Pero a mí en lo personal me brinca cómo hemos durante todos estos años, venido escuchando, ¿no? La misma retahíla opositora, sin ningún tipo de variante, y que uno pensaría, pues ya tendrías que haberte dado cuenta, mano, de que no te funciona, de que no te está dando los resultados electorales o de imagen que tú crees que son los adecuados. Yo no sé realmente qué tanto impacte esto en el 2024. Me parece sumamente adelantado, ¿no? Sacar una conclusión. No sé qué tanto pueda repercutir el tema guerrero. Sí creo que todo dependerá de la respuesta final que dé el gobierno federal a esta emergencia y que puede acarrear efectivamente, si es de manera adecuada, un caudal de votos que entierre a una oposición que ya de por sí ha venido sobreviviendo de milagro. Esa es la verdad de las cosas. Más por el odio, más por la indecisión, más por, pues simple y llanamente, eh, la falta de entusiasmo de diversos sectores, que porque pueda ser competitiva. Esa es la verdad. La oposición como tal no le ha quitado votos a Morena. Ha sido el propio Morena que por diferentes decisiones, diferentes circunstancias, errores en la elección incluso de candidatos, ha permitido que la oposición se mantenga ahí en el escenario. Pero la estrategia que ha utilizado el señor Claudio X González, ahora ya bajo la batuta también de Ricardo Salinas Pliego, son estrategias totalmente falsarias, son estrategias totalmente poco convincentes. Es decir, buscar con el discurso, con la narrativa, afectar la credibilidad de un gobierno, afectar la imagen de este gobierno, golpearlo en su línea de flotación, pero sin entender que la oferta que ellos están poniendo sobre la mesa tiene mucho menos credibilidad, pero mucho menos credibilidad que el gobierno al que intentan afectar. Y lo vemos ahora que se repite de una manera verdaderamente preocupante. ¿Y a qué me refiero por preocupante? Porque se va radicalizando de una forma en el cual la desesperación por ganar, la desesperación por influir, la desesperación por no perder privilegios, que es muy probable que así sea, los lleve a tomar decisiones hasta violentas, porque no olvidemos que este grupo de derecha tiene su brazo ejecutor de la violencia. Tiene empresarios vinculados directamente al crimen organizado, al verdadero crimen organizado. Tiene relación con los grupos del narcotráfico, con los cárteles de la droga que reciben precisamente órdenes de estos empresarios, de estos políticos, de estos militares. Ya nos decía Juan Alberto Cedillo en una charla sumamente interesante que subimos al canal el fin de semana, que los propios Zetas durante años siguieron operando, a final de cuentas, con la venia de la Sedena, ¿no? Los Zetas que eran la gran acción de la Sedena supuestamente para infiltrar al narcotráfico, que terminaron siendo peores, pero que durante mucho tiempo pues se seguían presentando como elementos del ejército y que la Sedena jamás anunció que ya no eran elementos del ejército. Y perdón, pero eso no se te pasa. No es como si de repente se te olvidara apagar la luz, ¿no? Me queda más que claro. Y
Y tú lo ves con un discurso, uno, cuando se dicen víctimas de racismo. Por ejemplo, cuando escuchas a Santiago Krill, a Enrique de la Madrid, a la propia Xóchitl Gálvez, a Beatriz Paredes, a comunicadores, ¿no? Hablar de que son víctimas de racismo y a la vez niegan su racismo hacia las comunidades originarias, hacia las personas más afectadas, un racismo y clasismo que ha existido en los medios corporativos y en la clase política dominante en esas épocas, caso PAN-PRI, de manera hasta natural, porque tú solamente tenías que escuchar cómo se expresaban de las comunidades originarias, cómo se expresaban de las personas de tez morena, cómo racializaron directamente a este país, cómo profundizaron en sus diatribas para que las asimetrías sociales cada vez fueran más profundas y cómo desestimaban precisamente cualquier cosa que tuviera que ver con los indígenas, por ejemplo, para darte cuenta cómo este tipo de personajes son profundamente racistas, pero que cambian el discurso y entonces ellos son las víctimas de racismo porque son güeros. Es ahí cuando te das cuenta que no tienen la menor idea de lo que están diciendo, pero se están victimizando. Eso es a lo que voy. Tenemos muchos años con una oposición que se victimiza ante todo. La propia Xóchitl Gálvez en su discurso de las últimas horas se dice víctima, víctima de las agresiones del presidente, víctima de las agresiones de sus seguidores, cuando en realidad es la propia Xóchitl Gálvez la que constantemente está agrediendo, está diciendo groserías, está cayendo en bravatas, está señalando a Claudia Sheinbaum, cuando la gente alrededor de Xóchitl Gálvez ha lanzado campañas misóginas y machistas en contra de la propia Claudia Sheinbaum. Es increíble, por ejemplo, cuando Xóchitl Gálvez se quejó, ¿no?, de que el presidente la invisibilizaba, cuando 3 días antes, Alito Moreno había dicho que Claudia Sheinbaum era el títere o la títere de Andrés Manuel López Obrador. Entonces, es una oposición que se victimiza, ¿no? Que aparte de todo, hace de la noticia falsa una estridencia, su bandera, que no tienen la más mínima vergüenza para inventar una campaña como la de no donen. Y después, cuando les sale el tiro por la culata, decir, no, no, no donen al gobierno, pero a la iniciativa privada sí. Cuando en un principio, y lo saben perfectamente bien, generaron esas noticias falsas, como han venido generando noticias falsas desde el principio. ¿Se acuerdan cuando nos decían, López Obrador se quiere reelegir? López Obrador es un dictador, López Obrador está censurando, López Obrador, de todo. Cuando mataron a Andrés Manuel López Obrador, Raimundo Rivapalacio, este connotado comunicador, periodista, que se victimiza y se dice él agraviado por el presidente, por los periodistas y comunicadores cercanos al régimen que me atacan, pero se le critica porque el señor es un mentiroso, porque el señor salió a decir que el presidente estaba muerto, que porque sus fuentes le dijeron. Tú como periodista, y mire, yo no soy periodista, soy un intento de opinador, por eso no me atrevo a darle clases a nadie, pero la lógica me indica, ¿no? Me indica que revisas tus fuentes, por muy confiables que sean. O sea, no estás hablando de cualquier nota, estás hablando de que el presidente está muerto, estás hablando de que el presidente está en muy malas condiciones de salud. Y sin embargo, no importa. Carlos Loret de Mola, bueno, ya, ¿qué hablamos de Carlos Loret de Mola y sus noticias falsas o notas exageradas, ¿no? Descubro la gran nota. Palacio Nacional tiene un chef. En serio, me lo juras, ¿no? Y sin embargo, la elevan, surgen todas estas personas alrededor y replican, y replican, y replican en un verdadero nado sincronizado, ¿no? Me sorprende porque son los mismos que en un principio defendieron a Israel. Se fueron en contra de Rusia. Y aquí yo no tomo partido en el sentido de que no va a defender a Vladimir Putin, ni mucho menos. Pero, perdón, le jalaron los bigotes al gato hasta que el gato los arañó. Quien provocó el conflicto en Ucrania fue la OTAN. Eso es un hecho. Bueno, estos mismos comunicadores, la OTAN y Estados Unidos, estos mismos comunicadores, ¿qué hicieron? Su banderita, ¿no? Criticando a Putin, criminal de guerra, que por qué el gobierno de López Obrador no lo condena, que por qué el gobierno de López Obrador no rompe relaciones con Rusia, por qué no cae en la rusofobia y demás. Ahora que Israel hace lo mismo, que vemos un genocidio en tiempo real,
¿Qué pasa con estos personajes? Nada. Nada, porque trabajan en empresas cuyos patrocinadores son de la economía israelí. Entonces, no se atreven a lanzar ni un atisbo de crítica porque saben perfectamente que los bajan. Así de sencillo. Que se caen los patrocinios y vas para afuera, padre. Pero entonces son tipos que alaban los genocidios defensivos, ¿no? En pocas palabras. Así de sencillo, ¿no? Diría el maestro Héctor Alejandro Quintanar, los genocidios defensivos, ¿no? Y ahí te das cuenta por qué lo hacen, porque es ponerse siempre al lado del poderoso, es ponerse siempre al lado del hombre blanco dominante, ¿no? Del hombre del dinero, en pocas palabras. ¿Los palestinos qué? ¿No? Y aquí lo lamentable, con esto concluyo, es que a pesar de que son ellos los que han generado todo este entorno de violencia, toda esta polarización narrativa desde un principio, se venden como las víctimas, se venden como los agredidos. Vea usted, desde que empezó este sexenio, ¿cuántos perseguidos políticos tenemos? De verdad, ya está de risa loca, pero ¿cuántos tenemos? Oiga, ya me despeiné. ¿Cuántos tenemos? Desde Ricardo Anaya, Rosario Robles, Xochitl Gálvez, Francisco García Cabeza de Vaca, Alejandro Moreno, Marco Cortés, Vicente Fox, Felipe Calderón, García Luna, Santiago Krill. ¿Quién me falta? Oiga, ¿quién me falta? Bueno, el propio Javier Duarte se animó a decir que también ha perseguido político. López Dóriga, ya hablando de medios, ¿no? López Dóriga, Loret, Ana Paula Dorica, Pamela Cerdeira, Raimundo Uribe Palacio, el mismo Leo Zuckerman, todos estos personajes, todos son perseguidos. Ciro Gómez Leiva, todos son perseguidos, ¿no? A todos los persigue el gobierno dictatorial autoritario, pero todos se la pasan mentándole la madre desde diferentes foros, ¿no? Entonces me encantaría, porque de verdad creo que López Obrador ha sido un dictador muy chafa, pero muy chafa, chafísima. Pinochet estaría pues muy ofendido, avergonzado precisamente de ello. Lo último es cuando de repente dijeron que en Nicaragua, con este indefendible Daniel Ortega, su esposa pues tomó el control de la Suprema Corte y aquí no faltó quien dijo, es lo que quiere hacer López. Imagínense, y lo retuitearon, lo repostearon, y hay gente que te dice que sí, que efectivamente lo que va a hacer López Obrador, colocar a Beatriz Gutiérrez Müller. Entonces, en realidad, termino con ello y les pido su opinión, su like, por supuesto. Si les gustó el video, su like, ¿no? De antemano, su comentario, por favor, denle a la campanita, denle, por supuesto, también en suscribirse, suscríbanse, por favor. Y les pregunto esto, y termino con esto. Es una oposición que se victimiza, pero en eso mismo, en esa misma actitud está su peligrosidad, porque al victimizarse, al colocarse como la víctima, intenta vender, intenta justificar cualquier acción para defenderse. Hablamos de personajes que fueron capaces de pedirle a Estados Unidos que interviniera en nuestro país, como María Amparo Casar, como Leo Zuckerman, como Lorenzo Córdoba, como el propio Felipe Calderón Hinojosa. Hablamos de empresarios como Ricardo Salinas Pliego, como Claudio X González, que con tal de mantener sus privilegios, de que la ley no se les aplique, son capaces de cualquier cosa. Hay que estar atentos siempre. Y como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero placer. Oigan, a las personas que me han mandado los mensajes, hoy hablamos en la noche hablamos del tema Tepito, con todo gusto. Me han pedido que hagamos un comentario al respecto, lo hacemos de las licuichelas y del Rey Zambada, ¿no? Hoy lo subimos, por supuesto, amén de todos los temas que se vayan generando durante este día. Como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.